El caballero de Olmedo. Resumen y comentario de texto. Lope de Vega y Carpio, posiblemente el poeta y dramaturgo más prolífico del siglo de oro español y de la literatura universal, a menudo llamado Fénix de los ingenios, exponente del barroco español, fue capaz de integrar la tragedia y la comedia en una misma obra. Como podemos observar en la obra que nos ocupa y que a continuación vamos a desgranar en El Caballero de Olmedo, resumen y comentario de texto. El Caballero de Olmedo es una obra de teatro dividida en 3 actos que siguen la estructura argumental de introducción, nudo y desenlace. Pasamos pues al resumen del Caballero de Olmedo. Acto primero. Don Alonso es un caballero apuesto, rico y con buena posición social de Olmedo. Este viaja hacia la feria de Medina del Campo en compañía de Tello, su fiel sirviente y confidente. Cuando llega a la feria, sus ojos se cruzan con los de doña Inés, una joven muy bella y de posición acomodada de Medina. Es entonces cuando, loco de amor, don Alonso decide contratar a Fabia, una celestina bruja, para que consiga hacerle llegar una carta, esperando contestación. La respuesta de doña Inés es que por la noche se acerque hasta su casa para recoger una cinta de seda que colocará en su reja y que deberá lucir al día siguiente en el sombrero. Pero cuando don Alonso llega con Tello, descubren que don Rodrigo, con quien don Pedro, padre de Inés, había prometido, junto con su amigo don Fernando, se encuentran debajo de la reja y en posesión de la cinta, por lo que don Alonso y Tello se retiran. Al día siguiente, doña Inés ve a Rodrigo con la cinta en el sombrero y se desanima. Piensa que Fabia la ha engañado y que la carta no era de ese joven apuesto de la feria, sino de Rodrigo con el fin de enamorarla. Es en ese momento cuando Fabia aparece y le explica lo que había sucedido, además de develarle el nombre del joven, del que ella también se ha enamorado. Es el Caballero de Olmedo, llamado Don Alonso. Acto segundo. Tello y Alonso llegan a casa de Inés, que se encuentra con su hermana Leonor. La pareja mantiene una conversación romántica cuando irrumpe don Pedro, obligando a Alonso y a Tello a esconderse. Cuando su padre pregunta que qué está haciendo, ella le contesta que está rezando y que no quiere casarse con don Rodrigo, ya que su verdadera vocación es ser monja. El padre, a su pesar, decide complacerla, a lo que ella responde que necesitaría cierta preparación para coger sus votos, como es aprender latín, canto y costumbres. Su padre se decide a buscar dichos profesores, pero son estos los que se presentan en casa para ofrecer sus servicios. Uno es una monja anciana, Fabia, y el profesor de latín, un monje gallego, Tello. Con ellos, en la casa, al menos, los amantes podrán seguir enviándose cartas de amor, mientras que su compromiso con Rodrigo quedaría roto. En la feria de Medina se tiene previsto la aparición del rey y por lo tanto se están preparando grandes festejos. Doña Inés no podrá acudir, ya que pronto entrará en el convento. La noche anterior al espectáculo de feria, Alonso tiene una pesadilla. En ella hay gentes del pueblo, sombras y, lo que es peor, una sombra oscura con su imagen. Es la sombra de su cadáver. En la feria, Alonso, que es un excelente jinete, se luce como picador de toros. Rodrigo intenta superarlo, pero su pericia no es la de Alonso y cae del caballo delante del toro. Alonso, viendo que la vida de Rodrigo está en peligro, corre a socorrerle, salvándole la vida. Rodrigo, que siente que ha hecho el ridículo delante de todo el pueblo, del rey y sobre todo de su mayor enemigo Alonso, preso de la rabia, decide vengarse y planea cómo matarlo. Alonso, después de pasar por la casa de su amada, parte hacia Olmedo para que sus padres estén tranquilos sabiendo que se encuentra bien.
en el camino de regreso a Olmedo y en plena noche ve como dos personas se acercan. En ese momento se acuerda de la pesadilla de la noche anterior hasta descubrir que son Fernando y Rodrigo. Alonso se tranquiliza ya que le ha salvado la vida y no piensa que vaya a ocurrir nada malo, pero se equivoca. Fernando saca un arma y dispara un tiro a Alonso, dejándole así malherido. Mientras tanto, la hermana de Inés, Leonor, descubre el secreto de su hermana ante su padre, don Pedro. Entonces Inés le cuenta la verdad. Su corazón pertenece a don Alonso y su verdadero deseo es casarse con él. Deseo que el padre concede. Tello recoge el cuerpo moribundo de Alonso y lo lleva a casa de sus padres, ya cadáver. Cuando regresa a Medina, le comunica a Inés el triste desenlace de Alonso y denuncia a Fernando y Rodrigo como responsables ante el rey. Este ordena apresar a ambos y los condena a muerte en la horca por el asesinato de don Alonso. Damos paso al análisis del texto del Caballero de Olmedo. En el Caballero de Olmedo existe una serie de personajes principales y personajes secundarios, cada uno de ellos con unas características únicas, donde encontramos lo siguiente. Personajes principales. Don Alonso es el personaje principal y quien da nombre a la obra. Procedente de Olmedo, hombre galán, gallardo y valiente, además de buena posición social. Se trata de un hombre generoso con gran sentido del honor y muy admirado por las gentes de su pueblo. Enamorado de doña Inés, con quien desea casarse, aunque su deseo no se pueda cumplir. Doña Inés es una dama llena de virtudes y muy bella, perteneciente a la alta sociedad y residente en la villa de Medina del Campo, enamorada de don Alonso, pero prometida por deseo de su padre con don Rodrigo. Don Rodrigo es el rival de don Alonso por el amor de doña Inés, un hombre engañoso, cobarde, arrogante y un tanto rudo. Doña Leonor. Leonor es la hermana de doña Inés, una mujer recatada y la mejor consejera del mundo. Damos paso así a los personajes secundarios. Don Fernando es el pretendiente de doña Leonor, además de amigo y confidente de don Rodrigo, un hombre con pocos escrúpulos, innoble y de poco fiar. Don Pedro es el padre de doña Inés y doña Leonor, un noble que pretende casar a sus hijas con el hombre adecuado y responsable de compromiso de doña Inés, con don Rodrigo, y de doña Leonor con don Fernando. Tello, figura cómica. Tello es el criado y amigo de don Alonso. Es un hombre fiel, fanfarrón y cobarde, capaz de poner su nota de humor en los momentos más tensos de la obra. Fabia, otra figura cómica de la obra. Se trata de una alcahueta o casamentera con ciertos indicios de hechicera. Es uno de los apoyos de don Alonso para comunicarse con doña Inés. Esta es una de las obras más célebres del famoso escritor español Lope de Vega, que a comienzos del siglo XVI desarrolló prácticamente todo su trabajo. En el caso que nos ocupa en esta lección, vamos a ver cómo uno de los temas que trata el autor en profundidad es el fatalismo. Así que, para que todo quede más claro, conoceremos exactamente en qué consiste este término y cuál es el argumento de la obra del Caballero de Olmedo, de forma que nos sea mucho más fácil analizar de forma pormenorizada el ya nombrado término o corriente que ha estado siempre muy presente a lo largo de la historia, ya que se relaciona con gran fuerza con el destino. Comenzamos. ¿Qué es el fatalismo? Como ya hemos comentado, para poder hacer un completo análisis del fatalismo, en el Caballero de Olmedo hemos de saber en qué consiste exactamente ese término que proviene de una raíz latina, fatum, que quiere decir destino. Es decir, que este vocablo se encuadra en la corriente fatalista basada básicamente en el determinismo, o sea, la creencia de que los acontecimientos se van a desarrollar según sus causas,
sin que la voluntad humana tenga mucho que aportar. Podemos añadir que el fatalismo considera que los acontecimientos mueven al ser humano, así como si estuviese mecido por el viento o por la mano invisible de un personaje superior que nos maneja como títeres. En este sentido, creen en un Dios superior, una fuerza sobrenatural, las leyes naturales y el propio entorno o ambiente. Podemos observar que esta corriente de pensamiento ya era muy habitual en la cultura clásica, principalmente en la cultura griega. Una creencia de que nuestro destino ya está predeterminado antes incluso de nacer. Como decíamos anteriormente, esta obra fue escrita por Lope de Vega a comienzos del siglo XVI, en pleno crecimiento del Renacimiento. Se puede observar que aquel movimiento era una reintroducción de lo clásico, por lo que los artistas sentían verdadera devoción por el arte griego y romano. No es extraño que en esta obra el fatos, es decir, el destino, tenga tanta presencia. En tiempos de la antigua Grecia, la tragedia era uno de los géneros preferidos en el teatro. En pleno siglo XVI, en la península ibérica y en Europa, se observó un movimiento similar en las obras de Lope de Vega y otros autores. En el Caballero de Olmedo se atisba en todo momento que los acontecimientos mecen a los protagonistas, como la hoja que se mueve por el viento. Los personajes son incapaces de actuar más allá del propio entorno. Don Alonso, víctima de su arrebato pasional y el contar con la alcahueta para sus fines, pese a las advertencias de su sirviente de que ese método no es bueno y no acabará bien, encuentra un final trágico, arrastrando con él en la desgracia a doña Inés y a su criado Tello. También don Rodrigo es preso de su ira, sus malas artes, su envidia y sus celos. Dejado llevar por sus más bajos instintos, es el destino el que habla por él, acabando decapitado por cometer un asesinato arrastrado por su sentimiento de venganza. Todos los personajes están a merced del ambiente y sus actos parecen escritos en el destino trágico por un ser superior que el lector puede ir imaginando según avanza la obra durante las 3 partes en que está dividida.